Bueno, uno de los grandes retos, y hemos vivido otra crisis en el mes de mayo, es el tema de la inmigración y el asilo y el refugio en Europa. Usted ha sido ministro de Justicia en el Gobierno de España, es presidente de la Comisión de Libertades Civiles, de Justicia y de Interior en el Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué política común necesitamos, además urgentemente? ¿Cuáles son los pilares, los ejes estratégicos de la política común desde su punto de vista de la Unión Europea en migración? Necesitamos común, que sea coherente con el derecho europeo y con el derecho internacional humanitario, que es una fuente del derecho europeo, que sea europea, es decir, que sea efectivamente común y que sea eficaz. Lo que quiere decir que debemos cambiar la mirada, porque la mirada actualmente prevalente es una mirada que he calificado muchas veces de negacionista del hecho migratorio. Pretende de manera absurda y, por tanto, destinada al fracaso, que la migración se reduzca a cero, como si fuese una hipótesis verosímil que no hubiese migración y ese fuera el deseo de la Unión Europea. Es sencillamente la negación de la realidad. La migración ha existido siempre, existe. Y debemos saber además que en estos momentos en el mundo la mayor parte de los flujos migratorios no apuntan a la Unión Europea y por tanto hay que despejar también esa mirada no solamente negativa, sino bien victimista que caracteriza a un buen número de percepciones y por tanto una exigencia para adoptar una política que sea eficaz es despejar el pupitre de bulos, falsas percepciones, mentiras, fake news que a menudo empecen la comprensión necesaria del hecho migratorio. Hay mucha gente que piensa que Europa está siendo invadida, es grotesco. La mayor parte de los flujos migratorios no apuntan a la Unión Europea, tienen lugar dentro del continente africano, dentro del continente americano, de América Latina hacia Estados Unidos, dentro del continente asiático. Hay un porcentaje minoritario muy reducido que apunta a Europa. Y ese porcentaje es perfectamente gestionable tan solo con que lo hagamos en común. ¿Y cuáles tienen que ser los principios? Están en el Tratado de Lisboa y están en la legislación europea en vigor. De modo que cuando hablamos de un New Pact on Migration and Asylum, que es la idea de la Comisión von der Leyen, que ha intentado articular con una propuesta de 5 actos legislativos, 5 leyes europeas, 5 reglamentos europeos, la comisaria Johansson, no es cubrir un vacío, porque no hay vacío. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, que es la comisión legislativa de mayor carga de trabajo de lejos del Parlamento Europeo, que legisla sobre la gestión integral de las fronteras exteriores, sobre el espacio Schengen, sobre la libre circulación, sobre la cooperación policial y judicial. Es legislador penal, legislador de garantías procesales, legislador de la Fiscalía Europea. Es decir, esa comisión tan ancha en sus competencias que presido, ha legislado un así llamado paquete migratorio compuesto de 8 actos legislativos y un así llamado Asylum Package, paquete de asilo con 9 actos legislativos, entre los cuales el reglamento de Dublín es seguramente la pieza más controvertida. ¿Y qué ha sucedido en el balance de estos 10 años en que esa legislación europea está en vigor? Ha sucedido que se han puesto de manifiesto 2 problemas. El primero, una sobrecarga de los países que tienen fronteras vulnerables. Nominalmente, los países que miran al Mediterráneo. Por su orden, Grecia, Islas del Egeo, Chipre, Malta, Italia, Islas Eólicas, España, Mar de Alborán y Canarias. Además de Ceuta y Melilla, Canarias en el Atlántico. Y se ha puesto de manifiesto que hay una sobrecarga de los países que tienen esas fronteras que miran al Mediterráneo, que por su orden han padecido la sensación de haber sido abandonados a su suerte, en negación del mandato de solidaridad que inspira el derecho europeo en materia de migraciones y de asilo. Y la responsabilidad compartida, que es el corolario exigido del mandato de solidaridad, que debe ser una solidaridad obligatoria y vinculante. Y el segundo problema que se ha puesto de manifiesto es el incumplimiento clamoroso por parte de un número creciente de Estados miembros del derecho en vigor en materia de desembarco en puertos seguros, en materia de rescates, en materia de criminalización de las organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda en la mar y salvan vidas. Todos estos problemas los tenemos que acometer. Y la respuesta no puede ser otra que conseguir de una vez una afirmación clara del principio de solidaridad vinculante y de responsabilidad compartida. Y creo que tengo una oportunidad porque soy el ponente del reglamento de crisis. Y el reglamento de crisis es un reglamento que es una legislación europea orientada a proporcionar
un instrumentario de respuestas, una caja de herramientas de respuestas ante situaciones en las que un país pueda verse abruptamente desbordado en su capacidad de gestión o de acogida y necesite, por tanto, la activación por la Comisión de una solidaridad que sea articulada y estructurada en derecho europeo. La Comisión propone una solidaridad flexible. Por un lado, programas de realojamiento, por otro lado, lo que denomina sponsored returns, es decir, retornos sponsorizados, retornos financiados por los países que no quieran ningún realojamiento. Lo discutimos. Yo eso lo voy a discutir. Creo que es imprescindible que haya un realojamiento europeo que sea vinculante para todos los Estados miembros, sin perjuicio de que haya otras fórmulas, como capacity building o como sponsorización de retorno, porque los retornos requieren, en todo caso, lo diplomático del conjunto de la Unión Europea. Algunos países individualmente se pueden permitir alguna diplomacia de retorno, es el caso de España, que tiene acuerdos de retorno firmados con países del continente africano, Marruecos entre ellos, pero otros países no. No es fácil imaginar que Malta pueda despegar diplomáticamente esa capacidad. Por tanto, hace falta un respaldo, una arquitectura europea, y eso es lo que tenemos que conseguir en el nuevo Pacto de Migraciones y de Asilo. Una última cuestión, el debate que se está produciendo, como bien sabe, en España en estos momentos, de la posibilidad del indulto a los dirigentes políticos presos por el proceso. Le pediría primero, evidentemente, su punto de vista como jurista, pero también como político que ha sido y ministro, además de Justicia, y también desde la visión que se tiene desde el Parlamento Europeo y más desde la atalaya que representa presidir nada más y nada menos que la Comisión de Derechos Civiles, ¿no? Entonces, le pediría la opinión sobre el indulto. Precisamente porque he sido ministro de Justicia, conozco muy bien las bases constitucionales del indulto y conozco muy bien la legislación del indulto. Claro. No todo el mundo sabe que la prerrogativa de gracia, que así se la denomina, aparece 3 veces en la Constitución. No es por casualidad. Hasta 3 veces. Es muy raro que una institución aparezca mencionada 3 veces en la Constitución. Es el caso del indulto, de la prerrogativa de gracia. Pero sobre todo porque he sido ministro de Justicia, sé que el indulto no consiste en ningún caso en la revisión de una sentencia judicial, en ningún caso. La sentencia judicial se la da por buena. La sentencia judicial ha tenido lugar de acuerdo con un procedimiento con todas las garantías, donde se ha ejercido el derecho a la defensa, la asistencia letrada, donde en el caso de que se haya producido una condena se ha destruido la presunción de inocencia con una prueba de cargo. Pero una vez que la sentencia es firme, le corresponde al gobierno, por razones, dice la ley, de justicia, de equidad, pero también de utilidad pública, condonar, y puede hacerlo parcialmente, el cumplimiento de las penas que han sido justamente impuestas por una sentencia firme, que ha sido impuesta por un tribunal independiente del Poder Judicial con todas las garantías. Pues puede ser el caso. Yo tengo plena confianza en que la decisión que adoptará el gobierno será una decisión que ponderará todos los elementos en presencia, debatirá a fondo y concienzudamente las opciones disponibles, motivará adecuadamente la resolución de indulto en el caso de que la adopte, y lo hará por razones de interés público, que no es otro que el interés general de España y el interés nacional de España, que son bienes también consagrados por la Constitución. Y el gobierno, que sirve como director de la política interior, además de la exterior, dice el artículo 97 cuando define la función del gobierno, director de la política interior de España, tiene el deber de servir al interés general de España, al interés nacional de España, y esa utilidad pública puede estar muy bien anclada en el interés general de España si se contempla que el problema de fondo no es, evidentemente, la condonación parcial de lo que quede de cumplir de cárcel a los penados del proceso, sino el mensaje que se lanza al conjunto de la sociedad catalana y por extensión al conjunto de la sociedad española, porque la sociedad catalana forma parte de la española y la ciudadanía catalana forma parte de la española. Y yo me cuento entre los millones de españoles preocupados por la situación catalana y por la cuestión catalana y por el conflicto. Muy preocupado. Y yo me cuento entre los millones de españoles que sirven a España en Europa, que quieren que España dentro de 30, 50 años siga siendo España con Cataluña y con todos los catalanes dentro, con toda la ciudadanía catalana a bordo de España, dentro de España. Y creo que una preservación de ese objetivo, que es crucial, es
concluir que la situación ha llegado a un punto lo bastante preocupante como para pensar razonablemente que no se va a resolver solo ese ovillo, esa situación, ese nudo de la cuestión catalana si nadie hace nada al respecto. Si nadie se mueve, si nadie asume el riesgo de tomar ninguna decisión, si nadie asume el riesgo ni la responsabilidad de hacer algo al respecto, no se va a resolver solo empeorará. Y ya viene empeorando unos cuantos años, por cierto, de forma dramática en los años de gobierno del Partido Popular. Que es cuando tuvo lugar el referéndum ilegal, que es cuando tuvo lugar el proceso, que cuando tuvo lugar la DUI, cuando tuvo lugar todo lo peor que ha pasado en la cuestión catalana, gobernaba el Partido Popular. Y si nadie hace nada al respecto, solo empeorará. Por lo tanto, creo que el gobierno puede perfectamente explicar una decisión razonada, motivada, orientada por razones de utilidad pública al interés superior, general y nacional de España. Y espero, por tanto, que se produzca una situación en la que confiemos en que el gobierno de España, si adopta esa decisión, la hará sirviendo al interés de España. Pues muchísimas gracias, sobre todo por la claridad de sus respuestas. Siempre es así, pero en estos casos, con temas tan críticos y tan importantes, se agradece especialmente. Mucho ánimo, porque evidentemente tiene un trabajo por delante, y lo ha dicho como ponente en cuestiones fundamentales en el Parlamento Europeo, y porque todavía estamos en salida de pandemia y el esfuerzo va a ser muy importante para salir de esta crisis. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Hasta la próxima cuando quieran. Un abrazo muy fuerte desde Bruselas. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.